La iglesia nos vomita, jerarquía que destruye. No tengo dudas referente a este nuevo episodio en mi vida. Continuar expresándome desde unas plataformas que me conectan con todo el mundo, con las personas que admiro, con las personas que quiero y con aquellos que no me conocen, con todos. El mundo se hace pequeño cuando puede ser escuchado por todos. Una serie de podcasts he decidido empezar que muy dentro de mí sé que ayudarán a muchas personas a mejorar la perspectiva en algunas áreas de su vida. No es un podcast común hecho para entretener o hacer reír o para educar, no. Pero sí el objetivo de generar conciencia a través de mecanismos como estos. Generar conciencia mientras estemos vivos. Por tal motivo, inicio este primer podcast, La Iglesia nos vomita, porque fue digamos que lo más impactante que viví durante 8 años de mi vida. En ese camino también vi la necesidad, o también pude ver muchas vidas con la necesidad de sobrevivir, queriendo hacer el bien y luchando con sus creencias religiosas. Quiero aclarar que este podcast no tiene nada que ver con atacar las religiones ni creencias religiosas. Sin embargo, sí tengo que aclarar mi postura existencial. Para mí, Víctor Johnson, de nacionalidad colombiana, con estudios de teología, estudios en ciencias políticas y experiencia en trabajo social, para mí estoy convencido que mi origen no viene del mono, ni del Big Bang, ni de lo extraterrestre, ni nada parecido. Vuelvo y repito, para mí, es solo para mí. Y respeto todas las diferencias al respecto, solo creo que nuestro cuerpo, alma y espíritu son demasiado perfectos en su esencia para proceder de tal argumento, pues de que venimos de una especie evolutiva. Ahora, algunos me dirán, ¿crees en Dios entonces? Entonces, pues de eso se trata este podcast. Son 10 capítulos importantes y esa respuesta la daré pues al final del capítulo 10. Hoy la jerarquía que destruye es el primer capítulo. El tipo de creencia que cada uno de nosotros tenemos se refleja de acuerdo con el lugar, ciudad o país donde nacimos, crecimos. En mi caso, crecí en un sector muy popular con dos tipos de creencias en mi familia. Por el lado de mi madre, mis abuelos eran creyentes de la Iglesia Católica y por la familia de mi padre, creyentes de Dios, pero con prácticas ancestrales africanas. En todo caso, religiosamente desde niño crecí creyendo en un Dios crucificado en la iglesia y con mi otra abuela haciéndome otro tipo de rezos hasta que entré a mis 19 años a una iglesia cristiana, una iglesia trinitaria, que así la denominan en el mundo, que entraron en auge en el año 2000 en la ciudad de Cali, Colombia, en donde sus creyentes le llamaron avivamiento espiritual, divulgando nuevas formas de adorar a Dios e incorporando estrategias de evangelismo para hacer crecer sus iglesias. En todo caso, este capítulo se enfoca en la jerarquía que destruye, donde hago referencia a que el movimiento cristiano se proyecta en sus mensajes hablando que la Iglesia Católica es equivocada en sus creencias y que ellos sí tienen la verdad. Así sucesivamente entre todas las religiones del mundo. Todas las religiones del mundo. El punto es que todas tienen un sistema jerárquico parecido. Todos tienen un sistema jerárquico parecido, donde tienen unos líderes que llaman pastores, sacerdotes, maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero donde su discurso transmite que el Dios que veneran primero les hablará a ellos y en muchas ocasiones pareciera que solo les hablará a ellos, a nadie más. Eso ha generado seguidores con mentalidad de esclavos, donde no hacen nada por voluntad o instintos propios, sino por orden del pastor o en su efecto. Dicen que Dios les dijo, cuando la realidad ha sido que el pastor, sacerdote o maestro les ha informado sobre la visión de Dios. Y es así
Como el ser humano en su incapacidad de buscar a Dios en un lugar secreto y a solas, prefiere seguir a un líder espiritual creyendo más en su palabra que en lo que su propio espíritu le incite a hacer, volviéndose dependientes de la voz del pastor y menos o casi nada de la voz de su Dios, del Dios que veneran. Y se ha vendido indirectamente la idea de que el pastor, la pastora, el sacerdote, los maestros, etcétera, son escogidos privilegiados por el Dios que predican. Eso les crea una imagen superior que muchos lo practican o muchos se creen intocables. En mi caso, tuve la experiencia en dos iglesias. En la primera, la pastora tenía un carácter muy fuerte, y cuando digo muy fuerte me refiero a que era grosera en muchos casos. Sin embargo, su grosería se espiritualizaba cuando algunas de sus seguidoras me decían, ese es el carácter que Dios le ha dado. Y con esa frase nadie podía decirle absolutamente nada ni refutarle su comportamiento. Si alguien lo intentaba hacer, era señalado como rebelde y desobediente a los designios de Dios. Era increíble, de verdad. Por desgracia, para ellos nunca fui de quedarme callado frente a algo que a mi parecer no era correcto. No les niego que me volví un estudioso fanático y permanente de la Santa Biblia, lo cual me hizo entender que Dios no solo les hablaba a los llamados pastores o líderes. Así que muchas veces estuve en espacios donde estos pastores eran imponentes, altivos y groseros, pero había que bajar la cabeza porque eran los escogidos de Dios y no se podían contradecir. Qué locura. Pero así pasó, hasta que no aguanté más y manifesté mi inconformismo, expresando que esas actitudes no son correctas y que debía tomar otra actitud. Es así como obviamente pues no les gustó y por varias razones terminé alejándome de ese lugar. Al alejarme, los mismos pastores decían a su comunidad que los que se iban lo hacían sin la bendición de Dios. Imagínate pues que hoy día todavía pasa eso, como si uno firmara un contrato de permanencia, pero es tanto la presión espiritual de la jerarquía destructiva que las personas que se iban se sentían tan mal pues que era difícil reponerse en su vida espiritual. Luego conocí otra iglesia donde entré con bajo perfil. Mi liderazgo en la anterior iglesia, según su orden jerárquico, había sido de los mejores. Así que esta vez solo quería ir a las reuniones y centrarme en adorar a Dios como lo había aprendido en mi cuarto, a solas, cerrando los ojos y cantando solo a Dios. Pero ese impulso de liderazgo que me habían inyectado, sumado a jóvenes que me conocían y sabían que yo representaba en la calle hablando de Jesús, me fui sumergiendo en la jerarquía de esta iglesia. Sí estaba preocupado por la jerarquía inadecuada del anterior lugar. Esta nueva iglesia, sí es cierto que levitaba, parecían santos todos. Era un liderazgo en esquema piramidal, tipo red de mercadeo, una cosa de locos. Los chicos y las chicas llevaban jóvenes a las reuniones constantemente, fueran a todas las reuniones de la semana, cumplieran metas, se les premiaba subiéndolo de rango. Entonces eran líderes de 144, de 1728, hasta que eran líderes de 12. La palabrita que se manejaba, la voy a decir, era líder de 12. Ese título le levantaba el orgullo y el protagonismo a muchos jóvenes y jovencitas que en su mayoría o sea, no lo habían tenido en su vida nunca, ese protagonismo. Una vez mi nombre empezó a sonar como uno de esos chicos. Tenía yo 24, 25 años y me promovieron a ese liderazgo. Recuerdo que en una reunión con la eminencia del pastor de la iglesia, el titular, el más grande, el que caminaba y se veía esponjado, el intocable, al que solo Dios le revelaba
eh, la palabra, en fin. Le puedo dar todos los títulos posibles, pero entiendo que él también solo era una pieza más en el sistema piramidal que venía desde Bogotá, Colombia, desde la capital del país. En esa reunión, sentado sobre el final de la mesa, miré a los jóvenes que estaban conmigo, los famosos líderes de jóvenes, líderes de 12, cómo temblaban y cómo sus manos les sudaban. Se les notaba una angustia terrible, muy mala a mi parecer. Le pregunté a uno de ellos qué era lo que pasaba, por qué estaban así, de nerviosos. Y él me respondió, ahora el pastor nos va a pedir o nos va a regañar porque no hemos cumplido las metas. Ninguno ha llegado al número de jóvenes nuevos del mes. Las metas son la visión de Dios. Increíble, pero cierto. En ese momento sentí un calor que me bajaba por el cuello hasta los pies. Le dije al parcero, vos sabes que donde hay angustia es porque lo que pasa no es de Dios. Él me miró y no me prestó mucha atención porque yo era el nuevo. Y ellos tenían mucha más presencia de Dios por ser líderes de 12. Una completa locura. Efectivamente, cuando llegó la eminencia, el pastor, sentado con su arrogante espiritualidad, lo digo así sin odio ni resentimiento, de verdad. Solo recuerdo ese momento. Pero era cierto, era tan arrogante que intimidaba a los chicos hasta hacerlos llorar. Levantó su voz para decirme que era bienvenido al grupo y que debía empezar a cumplir metas para continuar con la bendición de Dios. Hay que. Pensé entre mí, este señor no discierne que yo no soy igual a ellos, pero le di las gracias y siguió la reunión. Su poder jerárquico lo usó la siguiente hora para descalificar y tratar de incompetentes a estos jóvenes líderes que al salir de ahí solo se sentían que les había fallado, que les habían fallado a Dios y que eran dignos del infierno o lo peor aún. Bueno, su poder jerárquico les recordaban que por ese motivo era que no llegaban las bendiciones a sus vidas. Qué locura, pero fue así. El orden jerárquico intimidador para lograr sus objetivos particulares está por todos lados. En muchas organizaciones religiosas, por este motivo, tienen seguidores que por temor o pavor prefieren creer en sus directrices que solo tratar de hablar personalmente con su Dios. Es así como a través de este pequeño contexto transmitido por estos medios es que hago un llamado a todos los que se sintieron así o tuvieron una experiencia similar o a aquellos que todavía están en sus iglesias y viven esto a diario, que es hora de despertar, de abrir los ojos, de mirar hacia arriba. En ninguna parte de los textos narrados cuando Jesús estuvo en la tierra, habló de él de acuerdo, bueno, hablo de Jesús de acuerdo a mi experiencia. Puedo pasar lo mismo con otras creencias, pero en el Nuevo Testamento, aun cuando Jesús sabía que Judas lo traicionaría y entregaría, aún así lo hizo sentir, no lo hizo sentir menos que los demás, ni tampoco lo menospreció durante el tiempo que estuvo con él. Sin embargo, mucha gente no se atreve a desnudar un poco lo que pasa en las iglesias de hoy día, por temor, por vergüenza o tal vez por odio de haber perdido parte de su vida en medio de una creencia que al final resultó expulsándolo de la iglesia, vomitándolo, como lo digo aquí en el podcast, o como lo llamamos aquí, vomitándolo. Debes empezar a conocer y experimentar la suave brisa de la libertad, de poder quitar la mirada del hombre inmaculado, por más inmaculado que parezca, y empezar a tener las conversaciones a solas con tu Dios, el que tú conoces, al que tú crees. En esa intimidad, tu corazón, tu alma y tu espíritu se unirán para llevarte a otra dimensión, lugar donde la paz y la inteligencia van a llevarte a ser cada día mejor. Deseándoles lo mejor para sus vidas, me despido. Y recuerda, seguirnos en nuestro canal de YouTube. Soy Barrio en YouTube.
y seguirnos en este podcast, estos podcasts en Spotify. Y este es el primer capítulo para que conozcas a fondo qué hacemos en el mundo mientras estamos. Me despido de nuestro primer capítulo. Nos vemos en el segundo capítulo, que es muy importante para que podamos ayudar a otros que están sumergidos tal vez en un círculo donde no le ven la salida. Chao, chao. Dios les bendiga.